parrilla de formación, dentro de la parrilla de formación que tenemos en la universidad. Y dentro de ese esquema, pues queríamos compartir con ustedes en primer lugar una parte de lo que es nuestra maestría y poder resolver inquietudes y posteriormente dar paso al masterclass como tal. El día de hoy nos van a acompañar en este masterclass la profesora Nelly Paneso. No sé si la profesora se encuentra aquí disponible para que pueda brindarles un pequeño saludo a cada uno de ustedes. Y también el profesor Carlos Alberto Zapata, que nos acompañará también en el masterclass. Entonces, no sé, profesor Zapata, si de pronto desea encender y profesora Nelly un segundo la cámara para que los participantes puedan reconocer a cada uno de ustedes para el posterior inicio del masterclass. Gracias, profe. Sí, buenas noches, mucho gusto y bienvenidos a nuestro primer masterclass. Muy buenas noches a todos. En nombre de nuestra maestría, bienvenidos a nuestro primer masterclass que esperamos que sea de su completo agrado. Profesora Nelly, profesor Carlos, mil y mil gracias por acompañarnos en esta nueva aventura que iniciamos en la maestría en gestión de la información documental. Entonces, quiero presentarme. Mi nombre es Luis Fernando Sierra. Yo soy el actual director de la maestría. Como director de la maestría les comparto, mi correo electrónico es lucierra@lasalle.edu.co ante cualquier duda o inquietud que puedan tener del programa de formación. Nuestra maestría en gestión de la información documental es una maestría que se encuentra en una modalidad virtual. Eso es importante aclararlo, pues gran parte de las preguntas que pueden surgir es si en algún momento es necesaria la asistencia de carácter presencial a las instalaciones de la Universidad de La Salle, y la respuesta oficial es que no es necesario por cuanto el registro calificado de la maestría, el ministerio lo ha autorizado en carácter virtual. Eso significa que todas las actividades de enseñanza y aprendizaje se encuentran soportadas en las herramientas tecnológicas que la universidad dispone para tal fin, y el estudiante pues va a poder hacer uso de ellas desde diferentes lugares del país y en las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Ya conociendo esta titulación de nuestra maestría, que es Maestría en Gestión de la Información Documental, quisiera poder comentarles un poco lo que significa estudiar en modalidad virtual en la Universidad de La Salle. Esta explicación corresponde más a un tema que por lo regular las personas tienden a pensar que es muy diferente la educación presencial a la virtual o que son opuestas, y por el contrario nosotros en la Universidad de La Salle pensamos que es un concepto complementario. La educación presencial, al igual que la educación virtual, tienen unas bondades que tratamos en la medida de lo posible de explotar al máximo en la universidad, de tal manera que la experiencia educativa que va a tener cada uno de ustedes pues sea enriquecida en el tiempo. En ese sentido, yo quisiera contarles que al ser una modalidad virtual o e-learning, como podría también denominarse, es un concepto de educación a distancia. El hecho de que sea un concepto de educación a distancia significa que los estudiantes pues tienen una preponderancia importante dentro del proceso de formación, y las habilidades que se adquieren se encuentran sustentadas al sujeto que aprende, al estudiante como tal. O sea, el estudiante es el centro de la atención, que esto digamos que podría variar un poco en lo que es la perspectiva de la educación presencial. Aquí, por el contrario, en la educación virtual para la universidad, el estudiante es el eje central por el cual se desarrollan todas aquellas actividades. Asimismo, se disminuye el protagonismo del profesor como enseñante, porque no es una clase magistral como tal, sino que el objeto es que se pueda generar un conocimiento compartido entre los estudiantes y el maestro, que funciona como un tutor, porque reconocemos que es un estudio de formación posgradual donde los estudiantes ya tienen un bagaje y un recorrido, y los profesores vienen a complementar dicho bagaje y dicho conocimiento con su experiencia, pero también con la experiencia de todos los estudiantes que provienen de las diversas regiones del país. Tercero, estamos convencidos que el proceso que estaba centrado en temas de enseñanza como tal, ahora pues pasa también a un proceso de aprendizaje, y se fortalece la autonomía, porque parte de la educación virtual lo que busca es que el estudiante sea autónomo en términos que funciona los 7 días de la semana y las 24 horas del día la plataforma, a diferencia de lo que uno encuentra tal vez en una formación de carácter presencial, que es un horario fijo.
Aquí, por el contrario, la autonomía es importante porque el estudiante, digamos que cuenta con una flexibilidad que si por algún momento no pudo asistir a uno de los encuentros sincrónicos, posteriormente va a poderlos consultar y va a poder nuevamente estar al corriente de todo lo que ocurre al interior de la maestría. Esto le permite a las personas desarrollar múltiples competencias, o sea, no solamente competencias que sean propias o disciplinares, sino que por el contrario la universidad trata de fortalecer el concepto de una formación integral, desarrollando todas las dimensiones que pueden tener las personas que están interesadas en tomar esta maestría. Asimismo, la perspectiva que tenemos de la educación y learning en La Salle es que hay un proceso de autoformación. Esa autoformación es pues que el estudiante dispone de unos recursos de información o fuentes de información al interior de la plataforma, pero asimismo también tiene la posibilidad de interactuar con sus docentes en los encuentros sincrónicos. De tal manera que no sea una clase tradicional donde el profesor se encuentra al frente impartiendo conocimiento, sino que por el contrario va a ser un tema de interacción permanente. Hay un concepto básico de autogestión de conocimiento, por cuanto el estudiante, digamos que también va a poder acceder a todos los recursos con los que cuenta la universidad en su biblioteca y que no solamente pues está limitado a lo que se encuentra dentro de la plataforma, y eso le da una perspectiva de aprendizaje autónomo para trabajar. De otra parte, también podría contarles que existe algo que es el tema de estudio independiente, trabajo autónomo y en grupo. Y es, al ser una modalidad virtual, pues esto implica que las personas, digamos, necesitan un grado de responsabilidad amplio, por cuanto parte de los estudios los desarrolla internamente en sus casas y a partir de eso, pues no va a tener un tema, digamos, de un control excesivo, sino que por el contrario se busca es generar autonomía para el crecimiento de la persona. Y finalmente, podemos decir que hay unas competencias que también buscamos en la educación virtual en la universidad, y es que la persona desarrolle temas de comunicación, temas de gestión de información. Nuevamente les recomendamos a nuestros participantes que puedan cerrar los micrófonos, dado que hay algunos micrófonos que se encuentran abiertos. Temas de autogestión de información y conocimiento por los recursos con los que contamos, un tema de reflexión que es básico porque la experiencia que tenemos al interior de la universidad pues les permite reflexionar sobre esos conocimientos, capacidad crítica para tomar posiciones frente a lo que se enseña y lo que se aprende, procesos de planeación y organización de tiempos por cuanto la modalidad es virtual, responsabilidad y disciplina, dado que es un estudio de formación posgradual y hay unas fechas para entregar las actividades, y una interacción e interrelación con sus compañeros de grupo, pero también con los profesores y con los invitados, que en muchos casos son profesores de otras universidades. Y finalmente, habilidades tecnológicas y digitales que le van a permitir al estudiante pues poder responder a todas esas necesidades que nos ha llevado consigo el uso de las TIC a partir del siglo XXI. ¿Qué les puedo contar de manera genérica? La maestría en gestión de la información documental, como bien lo saben, se encuentra en una formación posgradual que es de carácter maestría. Su duración es de 4 semestres, que es importante saberlo, o sea, son 2 años en los cuales los estudiantes van a tomar asignaturas en nuestra maestría. Contamos con un registro calificado desde el año 2017, pero a partir del primer semestre de 2021 iniciamos con esta oferta propia de la universidad en modalidad virtual. Tenemos como valor agregado que nuestra maestría responde a un tema de una triple perspectiva, porque sabemos que esta maestría, al tener esa denominación de gestión de información documental, trata de responder a la dimensión clásica de la gestión documental, en la cual la universidad ha sido reconocida durante muchísimos años porque fue la primera escuela que hubo de archivística en este país. Entonces la gestión documental es muy reconocida en la Universidad de La Salle. 2, hacemos uso de las tecnologías porque entendemos que hoy en día la tecnología es esencial para los procesos de gestión documental que se desarrollan en las organizaciones. Y finalmente le apostamos a un tema propio de administración de información porque también entendemos que la administración electrónica y la relación de los ciudadanos con las organizaciones o las administraciones pues están mediadas por tecnología, pero se encuentran soportadas a partir de evidencias que las aporta la gestión documental. Entonces, como pueden ver, esta no es una maestría de un corte clásico en archivística, sino que por el contrario trata de ser innovadora al incluir aspectos propios de gestión documental, tecnologías de la información y administración de información como un complemento.
lo cual la vuelve pues una maestría pionera en nuestro país y en todo el ámbito latinoamericano. Asimismo, aparte de ese valor agregado, digamos que el perfil del aspirante es un perfil que puede ser general, porque entendemos que la información es algo que permea cualquiera de las profesiones. Esto quiere decir que no está limitado a un solo perfil, sino que por el contrario es una maestría que se enriquece cuando ingresan profesionales de diversas profesiones, como archivistas, bibliotecólogos, profesionales en sistemas de información y documentación, historiadores, profesionales de las ciencias sociales y humanas, profesionales de las ciencias económicas y administrativas, como contadores, administradores, economistas, profesionales en finanzas, abogados, ingenieros y todo aquel profesional que esté interesado en la gestión de información por el mismo contexto. La información es transversal y puede ser utilizada por cualquier profesional con el objeto de aportar un valor agregado a las organizaciones para la toma de decisiones. Adicional a eso, la estrategia que nosotros tenemos en la universidad para el aprendizaje en entornos virtuales es una estrategia que se denomina SMART, que fue publicada por el Ministerio de Educación Nacional en el año 2013 y en la universidad se ha venido implementando de una manera paulatina y en nuestra maestría se ha incursionado en ella y se ha adoptado como la hoja de ruta, porque entendemos que es un proceso que es autodirigido y de construcción social, porque hay voces de diversos actores, es motivado porque el objeto de que sea virtual significa que el estudiante pues debe realmente tener esa motivación para poder interactuar con las nuevas tecnologías y con los conocimientos no solamente locales, sino por el contrario nacionales e internacionales. Es adaptativo por cuanto al ser virtual tenemos la posibilidad de tener profesores invitados de diferentes latitudes, no solamente Colombia. Es reflexivo porque ustedes van a poder interactuar con estudiantes de diversos lugares del país. Y finalmente es una tecnología integrada porque tratamos en la medida de lo posible que en las asignaturas empecemos a desarrollar talleres de carácter aplicado que los acerquen a ese concepto del uso de la tecnología como una herramienta cercana y no lejana, que tal vez en el concepto tradicional la archivística era pensada solamente en el papel, pero hoy en día entendemos que tiene que ver más allá de eso, tiene que ver con gestión de conocimiento, con gobierno de información y con otro tipo de situaciones muy particulares de las organizaciones del siglo XXI. Como malla curricular, rápidamente quiero contarles que en esta maestría ustedes van a poder aprender sobre temas de gestión de información documental, transparencia y acceso a la información pública, que es uno de los ejes fundamentales que Colombia se ha caracterizado a partir de la expedición de nuestra ley de acceso y transparencia. Van a aprender sobre arquitecturas de información empresarial como eje esencial para implementar un esquema de manejo de información en las organizaciones, entender el concepto de gestión de conocimiento como una capacidad propia de las organizaciones que no tiene que ver con un concepto meramente teórico, gobierno de la información como la capa máxima o el paraguas que permite hacer la implementación adecuada al interior de las organizaciones de ese gobierno corporativo y demás para la toma de decisiones a partir de información y de evidencias, administración electrónica sobre el acercamiento que va a tener el ciudadano con los procesos administrativos y de gestión documental de las entidades, políticas públicas como el eje fundamental sobre el cual pivotan cualquier toma de decisiones en una organización y en los sectores del país, o sea que la política es la que jalona dicha situación y si no hay políticas en gestión de información, pues difícilmente se va a lograr apalancar eso que nosotros esperamos. Temas tradicionales de gestión electrónica de documentos, porque pues es nuestro eje de funcionamiento. Y finalmente temas de patrimonio cultural y digital, porque entendemos que el patrimonio es lo que configura hacia futuro todo el tema de las evidencias, conocimientos y saberes que trae consigo la historia, pero que no, hoy en día no solamente van a estar en papel, sino que también van a estar en unos conceptos digitales. Finalmente, al ser una maestría de carácter de profundización, van a tener espacios de investigación, pero son espacios de investigación de carácter aplicado. El hecho de que sea aplicado significa que ustedes van a poder desarrollar trabajos de grado que respondan a necesidades latentes de su organización y su desarrollo óptimo. Y asimismo, también van a tener la posibilidad de cursar algunas selectivas. Esas selectivas se cursan en segundo, tercer y cuarto semestre. Y actualmente nosotros como oferta electiva queremos contarles que tenemos posibilidades de cursar web social,
formulación y control de proyectos, identificación y valoración de documentos y Big Data, tratando de responder a esa triple hélice que les contamos de la gestión documental, las tecnologías de la información y la administración de información. Sumado a lo anterior, quiero contarles que nuestra planta de profesores se encuentra integrada por profesores de planta o tiempo completo de la universidad, que son profesores con una titulación de doctores, profesores de cátedra, que en su mayoría son titulados a nivel de maestría o doctorado, como es el caso de los profesores que hoy nos están acompañando, la profesora Nelly y el profesor Carlos Zapata, que son profesores de cátedra, pero que contribuyen a la formación porque desde su experiencia profesional y laboral y también académica pueden venir a nutrir el conocimiento de los estudiantes. Y finalmente los profesores invitados que tenemos, que provienen de diversas latitudes y que tratamos de que se involucren en cada una de las clases para que eso enriquezca ese proceso de enseñanza y aprendizaje. Durante este semestre les puedo contar que hemos tenido profesores invitados de Costa Rica y también profesores invitados del Perú. Eso digamos que le ha permitido a los estudiantes pues tener una idea más amplia sobre los horizontes que puede tener la gestión de la información y cómo puede llegar a implementarse en las entidades. Nuestro campus virtual que tradicionalmente estamos utilizando es Moodle y para el tema de las videoconferencias, porque recuerden que esta es una modalidad virtual, pero va a tener encuentros sincrónicos para que el estudiante pueda interactuar con el profesor, se utilizará la plataforma Cisco Webex. Finalmente, la organización de estos encuentros sincrónicos, al ser modalidad virtual, eso significa que el estudiante no va a estar concentrado todos los viernes y todos los sábados, sino que por el contrario van a haber algunos viernes y algunos sábados donde van a tener la posibilidad de interactuar con los profesores titulares de las asignaturas y los profesores que son de carácter invitado. Y aquellos estudiantes que no puedan asistir, pues la virtualidad les favorece el tema de que posteriormente van a poder tener las grabaciones para consulta de dichos materiales y poder estar al día frente a lo que se ha trabajado en las sesiones de clase. Asimismo, también contemplamos dentro de esta maestría el tema de las tutorías académicas, que lo que buscamos es que más allá de la clase, como es un tema de acompañamiento, queremos resolver las inquietudes de las actividades y el material de clase con los estudiantes, bien sea de carácter individual o grupal, y eso quiero que, digamos, el participante le quede muy claro porque no buscamos solamente hacer un proceso de enseñanza tradicional con encuentros sincrónicos, sino es un proceso más de acompañamiento y de resolución de inquietudes y preguntas que puedan tener, que esa es otra de las bondades que tiene la Universidad de La Salle cuando acompaña a los estudiantes de la mano para poder desarrollar su proceso de aprendizaje de una manera más natural. Asimismo, quiero contarles que los encuentros sincrónicos que nosotros desarrollamos para potenciar el estudio de los maestrantes son en modalidad tipo seminario, que significa que tiene un aprendizaje activo donde buscamos que no sea una clase magistral convencional, sino que por el contrario sea una clase participativa, donde la docencia y la investigación, que entendida la investigación como esa experiencia propia que tiene el estudiante, pueda transformarse en un proceso de docencia de aprendizaje donde se interactúan tanto estudiante como profesor, y que esos encuentros sincrónicos tendrán una duración de 2 horas. Entonces es importante nuestros encuentros sincrónicos para que entiendan que no es una modalidad de educación a distancia tradicional, sino que tratamos de integrar lo tradicional de la educación a distancia también con la educación presencial, que es modalidad seminarios y que tendrán una duración de 2 horas. Asimismo, quiero contarles que tenemos diversas modalidades de grado. El estudiante podrá seleccionar si desea una modalidad de grado de trabajo de grado convencional o si desea tener una modalidad de grado de producción intelectual relevante o una modalidad de grado en producción de políticas públicas de información. Dichas modalidades es solamente para comentarles que la universidad pues propende porque el estudiante tenga diversas opciones de graduación, no únicamente los trabajos de grado que tradicionalmente se han trabajado. Adicional a eso, como beneficios para los estudiantes, tenemos una cantidad de talleres en convenio con la biblioteca, donde se le enseña al estudiante temas propios de bases de datos, búsqueda de información, citas y referencias, gestores bibliográficos, simuladores, necesidades de ciencia abierta, software, temas de antiplagio, temas de fake news. O sea, digamos, tenemos una oferta interesante con la biblioteca que enriquece ese proceso para que el estudiante no sea solamente venir a la universidad para tomar clases disciplinares, sino que también debe aprender otros conocimientos para potenciar esa formación integral que buscamos en ellos.
Y finalmente, pues quería contarles que el proceso de inscripción se hizo a partir del 26 de abril. Se hace en 2 pasos, un formulario muy sencillo de inscripción que encuentran en la página web de la universidad, www.lasalle.edu.co, parte superior aspirantes, y ahí encontrarán el link para poder hacer la inscripción inicial. A partir de esa inscripción, nosotros les acompañaremos en el segundo formulario de preinscripción para dejar una inscripción en firme. Y ya con esa información podemos iniciar el proceso de admisión al programa, que es muy sencillo, solamente es aportar título profesional y copia de la cédula de ciudadanía. O sea, esos 2 documentos son básicos para poder ingresar a tomar una maestría en la universidad y no se requiere ninguna otra información adicional. Para el caso de estudiantes extranjeros, en lugar de la cédula de ciudadanía, les solicitamos el correspondiente pasaporte como de documento de identificación. Finalmente les cuento que el valor de esta maestría es muy atractivo para los estudiantes. Tenemos un valor semestral de 4.100.000 pesos. Sin embargo, la universidad le ofrece al estudiante la posibilidad de pagar de manera trimestral. Un semestre se compone de 2 trimestres. Eso significa que cuando el estudiante ingresa, paga el 50%, 2.050.000. Pero transcurrido el primer trimestre, cuando va a ingresar al segundo trimestre, pagará los siguientes 2.050.000. Recuerden que la maestría pues tiene una duración de 4 semestres y para este segundo ciclo de 2021 la universidad ofreció no cobro de derechos de inscripción y también una beca solidaria del 10%. Entonces este valor de 4.100.000 o 2.050.000 le pueden descontar el 10% que la universidad les está ofreciendo a los estudiantes. Como pueden ver, es un valor muy interesante para cualquier estudiante que desee obtener una maestría de la Universidad de La Salle como una universidad reconocida y en temas propios de lo que es la gestión de la información. Finalmente, como calendario académico, para culminar, quisiera contarles que nosotros actualmente estamos recibiendo inscripciones para ingresar en el segundo semestre del año, que iniciaremos clases a partir del día 26 de julio y terminaremos clase en diciembre 4. Entonces, con esta información esencial, ya digamos que aquí dejaríamos esta presentación inicial y ya con eso podríamos dar paso si existe alguna duda genérica de la maestría o por el contrario, daríamos ya entrada a nuestro masterclass oficial con los profesores Carlos Zapata y la profesora Nelly Paneso. Entonces, si alguno de los participantes tiene alguna pregunta, podría levantar la mano o podría formularla mediante el chat y le solicitaríamos a nuestro administrador, Susana, que por favor nos leyera las preguntas que pudieran aparecer en el chat, si es el caso. Profe Luis Fernando, ¿cómo estás? Aquí solo hay Gracias, como Susana. una pregunta de cuántas cohortes lleva esta maestría. Yo sé, pues comentémosles también que antes era presencial y se migró a este formato virtual, entonces comentarles un poco sobre esto y pues ya una que tú también ya contestaste de cuántos semestres era. Entonces son 4 semestres y ya el doctor Luis Fernando pues nos va a comentar cuántas cohortes lleva. Gracias, Susana. Pues básicamente les cuento que la maestría inició en operación en el primer semestre de 2011. Eso significa que nosotros digamos que ya llevamos más de 20 cortes, pero inició de una manera presencial. Y a partir del año 2021 hicimos la transformación de esa modalidad presencial a una modalidad virtual. Pero ya llevamos más de 20 cortes con estudiantes que han sido graduados en modalidad presencial y ahora esos estudiantes iniciarán con esa modalidad virtual porque era parte de las solicitudes que nos hacían muchos de los participantes que no residían en la ciudad de Bogotá y que para ellos era difícil el traslado y que estaban interesados en que pudieran tomarlo de una modalidad virtual. Eso sería, Susana. Entonces... Bueno, muchas gracias, doctor Luis Fernando. Entonces, si quieren, continuamos con el siguiente espacio y cualquier duda la pueden seguir haciendo aquí por el chat. Nosotros les vamos a dar respuesta a cualquier duda que tengan. Okay. Susana, mil gracias. En este momento, pues nos vamos a dar paso al profesor Zapata y a la profesora Nelly para que puedan iniciar el masterclass. Y nuevamente, pues mil gracias por conectarse y les recordamos que esta actividad está siendo grabada para posterior consulta por cada uno de ustedes y por los participantes interesados que no pudieron acompañarnos el día de hoy. Entonces, profesor Zapata y profesora Nelly, bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas noches. Bueno, buenas noches para quienes se fueron integrando
a este masterclass después del inicio y del saludo. Mi nombre es Neji Paneso, junto con el profesor Carlos Zapata, queremos como mostrarles a ustedes qué sería tener una clase en la maestría en gestión de información documental, precisamente del curso de transparencia y acceso a la información pública, que como pudieron verlo en la malla curricular hace parte del primer semestre. Este curso pues ya se dictó durante este semestre 2021-1. Ahí están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, señora. Ok, listo. Se dictó en el primer semestre, acabamos precisamente como de terminar este primer semestre de la maestría en gestión de información documental y hace parte de la malla curricular, entonces quisimos traerles a ustedes como una presentación muy rápida, un resumen de lo que vemos durante todo el curso. Probablemente hay temas que aquí los vamos simplemente a tocar y a mencionar como para dejar la reflexión y para dejarlos a ustedes interesados respecto a lo que es cursar una maestría en la Universidad de La Salle y pues que ya hay temas que se profundizan obviamente pues mucho más en el programa como tal. Entonces, para iniciar esto, como sabemos que muchos de los aspirantes a la maestría no necesariamente tienen como pregrado la archivística o la bibliotecología, es necesario también como conocer de entrada qué es la archivística en sí como disciplina, como ciencia emergente, porque dependiendo pues el autor que la trabaje podrá tener una posición al respecto, pero saber, bueno, por qué estamos hablando de gestión documental y por qué la articulamos con la ley de transparencia, ¿cierto? ¿Qué papel jugamos nosotros como profesionales en las diferentes entidades o sujetos obligados que ya vamos a ver quiénes son? ¿Qué papel jugamos para el cumplimiento de esta ley de transparencia como garante del derecho de acceso a la información que tenemos como ciudadanos? En este orden de ideas, siempre incluso acostumbro en todas las clases que tengo, y aquí veo que hay personas que han participado, pues que han sido estudiantes míos en la de Antioquia o en La Salle, que saben que siempre hago mucho énfasis sobre la finalidad que tienen los archivos, la finalidad que tiene la archivística y por supuesto pues la finalidad que tenemos nosotros al ejercer la profesión, porque a veces nos perdemos más en los instrumentos, en la metodología, en lo que hay que hacer, en el cumplimiento de la ley, pero se nos olvida para qué realmente es que nosotros estamos en una entidad y por qué trabajamos en un archivo. Entonces, en este orden, la archivística tiene como objeto de estudio los archivos. Esta es una definición del Consejo Internacional de Archivos, que la define como el estudio teórico y práctico de los principios, procedimientos, problemas concernientes a las funciones de los archivos. Entonces, el objeto principal de la archivística son los archivos en sí, a través de un método que son principios que muchos acá saben que los principios de la archivística de orden original y de procedencia, hay unas técnicas, hay unos procedimientos, hay unos instrumentos archivísticos que para el caso colombiano, que también veo que hay participantes de Paraguay y de Argentina, estuve leyendo ahorita en los saludos, pues para el caso colombiano hay unos instrumentos ya también muy definidos, pero todo eso es con un solo propósito y es poder garantizar el acceso oportuno a la información. Y hago énfasis en que sea acceso oportuno, porque una cosa es acceder y otra cosa es que sea oportuno cuando me brinden la información, porque puede que me la brinden dentro de un año, dentro de un mes, dentro de 15 días y ya no me sirva para yo poder cumplir con el objetivo que tenga como usuario de dicha información. Entonces, en ese orden de ideas, hacemos énfasis en esta finalidad porque eso es lo que conecta realmente con la ley de transparencia. En este caso, pues, vamos a hablar de la ley de transparencia en Colombia, pero muchos países de Latinoamérica incluso, pues, han venido desarrollando o expidiendo sus respectivas leyes de transparencia y acceso a la información. Entonces, ¿qué es un documento de archivo? Ya sabemos que es el registro de información producida o recibida por cualquier entidad pública o privada en razón de sus funciones o actividades. Entonces, todo lo que naturalmente se genere o se reciba, aquí no están hablando de un soporte específico, no están hablando solamente de papel, todo lo que se genere se convierte en un documento de archivo. Y como vemos que la información, que es precisamente la información registrada, entonces, ¿qué es información? Entonces, la información se refiere al conjunto organizado de datos contenidos en cualquier documento que los sujetos obligados, o sea, entidades públicas o privadas con funciones públicas, que ya vamos a ver más adelante ese detalle, generen, obtengan, adquieran, transformen o controlen. En este orden, la ley de transparencia de acceso a la información, en adelante ley TAI, define la información pública como toda información que un sujeto obligado genere, obtenga, adquiera, controle en calidad de tal. Y la información, profesor.
antes de que continúes, hay un aspecto muy importante para nuestra audiencia que tiene que ver precisamente con esto que acabas de explicar, ¿no? Y por qué es necesario introducir a nuestros maestrantes en el concepto de archivo y en el concepto de documento y en el concepto de gestión documental, que precisamente tiene que ver con el hecho de que aquí es donde se conservan todas las evidencias de una administración, sea esta pública o privada, y muchas de esas evidencias tienen que ver en sus relaciones con la ciudadanía, ¿no es cierto? Entonces, cuando uno analiza el concepto tradicional de archivos y si miramos cómo han ido evolucionando los archivos a lo largo de la historia de la humanidad, se va a encontrar siempre con una constante, y es que la información que se conserva en nuestros archivos de cualquier tipo, pues es para el servicio de la ciudadanía. O sea, es una información que tiene que fluir. Y en buena medida ese concepto es el que hace que cuando las leyes de transparencia comienzan a surgir más adelante, lo vamos a volver a ver en la medida en que tú vayas presentándole a nuestra audiencia los diferentes elementos asociados a la evolución de la ley, pues vamos a encontrar que los archivos per se tienen esa vocación natural. Pero cuando miramos además cómo se desarrollaron los archivos, por ejemplo, nacionales en la mayoría de nuestros países, nos vamos a encontrar también con lo mismo. O sea, vamos a encontrar que dentro del proceso de desarrollo de los archivos, el acceso a la información siempre ha sido una constante. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque significa que antes de que tuviéramos leyes de transparencia, el acceso a la información ya estaba, digamos, definido como un aspecto misional de los archivos. Y esto es importante tenerlo presente, porque aun cuando en un estado no existiera una ley de transparencia, si hay archivos, el ciudadano tendría que tener la posibilidad de acceder a esa información, independientemente de que haya restricciones de acceso como las que nos vas a comentar a continuación. Exacto, profe, y eso precisamente lo conectamos con la finalidad que tienen los archivos, que no necesariamente tiene que haber una ley que reglamente, sino que es el objetivo principal de la archivística como tal. Entonces, en ese orden de ideas, la información pública, pues definida en la Ley de Transparencia de Colombia, es toda esa información que cualquier sujeto cualquier sujeto obligado genere, reciba, tramite, gestione, ¿cierto? El solo hecho de ser un sujeto obligado, sea una entidad pública o privada con funciones públicas, lo convierte en ese sujeto obligado. Pero esa información pública puede denominarse como clasificada o reservada. Ya vamos a ver qué significa clasificada o reservada, que son como esas excepciones que puede tener la ley respecto a la información pública. Los documentos que están en construcción en una institución pública no necesariamente son públicos porque están en construcción. Por ejemplo, un acta, un borrador de un acta de consejo de gobierno de una alcaldía, pues mientras esté en borrador y no se termine de firmar y todo esto, pues no lo hace un documento como tal objeto de publicación. Pues esto es como una excepción. Entonces, en cuanto a la información pública clasificada, tenemos que es toda aquella información que estando en poder del sujeto obligado, que ya sabemos quiénes son, pertenece al ámbito propio, particular, privado, semiprivado de una persona natural o jurídica. Entonces, que tenga que ver con información que sea íntima o que tenga que ver con la parte personal del sujeto, bueno, del sujeto obligado, sino de una persona cualquiera, y esto hace que sea información clasificada, por ejemplo, mi número de teléfono personal, la dirección de mi residencia, las enfermedades que puedo padecer y toda una cantidad de información que están muy ligadas a mí como ser humano y que no necesariamente tienen que ser de conocimiento de una ciudadanía, así yo esté ocupando un cargo público. En este orden, entonces, están los secretos comerciales, industriales y profesionales, el derecho de toda persona a la intimidad, como lo que les acabo de mencionar, que está establecido en la ley de habeas data, y el derecho de toda persona, pues, a la vida, a la salud y a la seguridad, que también acabo de mencionar, es algo, pues, relacionado, por ejemplo, con las enfermedades. Entonces, esto, así yo sea un funcionario público, así tenga la obligación de publicar gran parte de mi información relacionada con mi ejercicio público, como por ejemplo, honorarios, no, mi salario como tal,
mis estudios, mi experiencia laboral que me hicieron acreedor de un cargo público, pues no necesariamente tiene que estar de conocimiento público la dirección de mi residencia. Pues como por ponerles un ejemplo allí, no sé, profe, si quiere hacer alguna precisión al respecto. Sí, aquí hay otro aspecto bien importante en relación con la conexión que existe entre el contexto de los archivos en cualquier país y el ámbito de aplicación de una ley de transparencia. Conforme los estados han venido evolucionando y conforme la ciudadanía ha empezado a reclamar, tú hablas aquí de algo muy importante que son derechos, pues prácticamente nos encontramos que en los archivos se conserva todo documento que tiene o respalda un derecho. Y allí hay un aspecto fundamental que tiene que ver además con la evolución del marco normativo que va juntando la función archivística con esta función tan importante en una democracia como la transparencia. Y es el hecho de que en el pasado, no hace mucho, porque también hay que decirlo que estos avances de la ley de transparencia son más bien recientes en el mundo. En el pasado, la excepción es que era que la información fuera pública. Es decir, la mayoría de los estados reclamaban un tema asociado al acceso a la información en donde el ciudadano no tenía acceso a toda la información, sino a una parte muy pequeña de ella. Y conforme comienzan a surgir las leyes de transparencia, entonces la ecuación cambia. Es decir, pasamos de estados tradicionalmente democráticos, en donde la información excepcionalmente era pública, a aquellos en donde la información excepcionalmente es clasificada o reservada. O sea, en donde no hay acceso a esa información por razones constitucionales y legales. Y esto es muy importante porque significa que en el contexto de los estados modernos, los archivos comienzan a tener una importancia superlativa. En la medida en que los archivos estén debidamente organizados o armonizados, encontramos precisamente la posibilidad de privilegiar el derecho de acceso a la información pública para la ciudadanía. Gracias, profe. Y precisamente, pues, eso va de cara a que ya las instituciones son quienes tienen que demostrar a la ciudadanía por qué consideran que hay información que no debe estar de acceso público, ¿cierto? Y ya es precisamente justificar por qué son clasificadas o reservadas algunos documentos o algunos datos que están inmersos en documentos, algunos expedientes, pues ya dependiendo a nivel pues, de agrupación documental que lo podamos ver. Y para eso, pues hay un instrumento de gestión de la información pública que lo vamos a ver ya finalizando pues esta presentación. Y en cuanto a la información pública reservada, entonces es toda aquella que tenga, estando en poder de los sujetos obligados, pues se considere que puede hacer daño a intereses públicos si de pronto se expone a la ciudadanía y esta sí pierde su carácter de reservado con un tiempo. Ah, bueno, aquí se me olvidó que hice la presentación, pero no lo aclaré. La información clasificada no pierde su clasificación como tal, o sea, su definición como clasificada no se pierde con el tiempo. Por ejemplo, mi dirección de residencia no se va a hacer público al pasar 10 años, 5 años, 20 años, no, siempre va a seguir siendo pues clasificada, al igual que la información de mi historia clínica. Contrario a la información pública reservada, que después de pasado un tiempo, que se termine un trámite, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con la seguridad nacional, las estrategias que tenga tanto la Policía Nacional, el Ejército Nacional, con relación pues, a acabar con algún fenómeno social, pues no puede hacerse de acceso, pues no puede estar disponible al público hasta tanto no se termine como la ejecución de esa estrategia, como por ponerlo en términos muy cotidianos. Entonces, la información reservada sí pierde con el tiempo esa categoría de información reservada. No sé, profe, si acá quiera... Sí, hay otros aspectos importantes que tienen que ver con esas temporalidades de las que tú estás hablando. El primero, obviamente, la normatividad colombiana establece la cesación de la reserva de cualquier tipo de información a los 15 años de haberse producido la información, lo cual también es un avance significativo en el ordenamiento jurídico nuestro, porque en el pasado era 30 años. Solamente el presidente de la República podría, por razones excepcionales, aumentar esa restricción de la reserva de la información, y en ese caso particular,
pues digamos que podría restringirse el acceso a la información. Lo cual significa que, por ejemplo, una información que se haya producido hoy podrá estar disponible en el año 2036 para consulta de la ciudadanía, excepto que esa información contenga a su vez, o esos documentos contengan a su vez información clasificada. Como lo mencionas, la clasificación no se pierde con el tiempo, lo que significa, y esto es un aspecto muy importante en particular para quienes responden por la atención de consultas que llegan a los archivos, que hay que tener muchísimo cuidado cuando se está entregando una información que está conservada o bajo custodia de una institución, de una entidad en sus archivos. Porque en el momento de ser entregada esa información tiene que haber un análisis previo para determinar si, por ejemplo, en una determinada serie documental hay algún expediente que puede tener información clasificada, o dentro de un expediente puede haber algún documento que tenga información clasificada, o dentro de un documento puede haber algún dato que sea clasificado. Entonces, ahí también tenemos que tener muchísimo cuidado cuando hagamos el análisis de riesgos en nuestras instituciones archivísticas, en nuestros archivos o en las áreas de gestión documental, con el fin de identificar esos riesgos que pueden existir si llegamos a entregar información que no debemos entregar, que pueden ir desde riesgos reputacionales, por ejemplo, a la imagen de una entidad, hasta riesgos de carácter legal, de tipo penal, o sanciones administrativas por parte, por ejemplo, de la Superintendencia de Industria y Comercio, porque nosotros no hayamos tenido una adecuada precaución y prevención al momento de entregar información. Exacto, profe, y por eso, como lo mencionaba ahora, también está el instrumento de gestión de información, que es el índice de información clasificada y reservada, que se convierte en una herramienta fundamental para nosotros como profesionales responsables de una unidad de información, de un archivo, de una institución que se denomine como sujeto obligado, porque precisamente va a ser esa herramienta para uno casi que de manera inmediata saber si la información que está siendo solicitada pues tiene alguna excepción, ya sea por clasificación o por reserva. Entonces es muy importante y esto tiene mucho que ver precisamente con esa articulación que hay entre la gestión documental, la transparencia y el acceso a la información pública. Y para continuar entonces acá, ¿quiénes son esos sujetos obligados? Entonces ya sabemos que son todas las entidades públicas, los órganos, organismos y entidades estatales independientes, autónomos y de control, las personas naturales o jurídicas que presten una función pública o que cumplan una función pública o que presten un servicio público, sobre todo, y acá lo resaltamos en rojo, sobre la información directamente relacionada. Es una empresa privada, puede cumplir una función pública o prestar un servicio público, y todos los documentos generados y recibidos con relación a esa prestación de ese servicio público son objeto de aplicación de la ley de transparencia. Lo mismo pasa pues con las personas naturales o jurídicas que desempeñen funciones públicas, los partidos o movimientos políticos y los grupos significativos de ciudadanos, las entidades que administran instituciones parafiscales, fondos o recursos de naturaleza u origen público. ¿Y quiénes no son? Los sujetos, las personas naturales o jurídicas de carácter privado que simplemente sean usuarios de información pública. O sea, si una persona natural o jurídica, siendo privado, no cumple con ninguna de las características antes mencionadas, no tiene por qué cumplir con la ley de transparencia obviamente en los términos que allí se definen. Entonces, todo lo que tenemos acá, los sujetos obligados, pues están muy relacionados y son los mismos que precisamente en el ámbito de aplicación de la Ley General de Archivos también están obligados a cumplir con la misma ley y a establecer pues procesos de gestión documental y administración de archivos. Hay otro aspecto aquí importante que mencionar, y es que a pesar de que la ley nuestra fue bastante amplia en lo que tiene que ver con la inclusión de instituciones y organismos que en el pasado tenían excepción en relación con el cumplimiento de otras normas asociadas a la transparencia del acceso a la información pública, no quedaron todas las que fueran posibles. Es decir, se quedaron algunas categorías de instituciones que por su naturaleza muy probablemente no generaron una buena receptividad hacia la posibilidad de entregar de entregar información, al ciudadano común. Por ejemplo, los sindicatos no están incluidos en la ley nuestra,
y sí están incluidos en otras leyes de transparencia en otros países. Lo cual, digamos, fue lamentable porque, digamos, por ejemplo, en el caso colombiano sobre los sindicatos recaen muchas dudas en ocasiones y sombras asociadas a cómo manejan la información, a cómo manejan sus recursos. Los recursos. Y pues si bien no en todos los casos podemos hablar de que se trate de recursos públicos, sí tenemos que tener en consideración que al ciudadano en general le podría interesar qué hacen y cómo toman decisiones y qué tipo y cómo usan los recursos este tipo de organizaciones. Y otras que se quedaron por fuera, que desafortunadamente, pues digamos que no alcanzan del sector privado particularmente. Por ejemplo, se habla hoy en día, tenemos entidades con las que el gobierno tiene tratos, organismos internacionales, etcétera, que digamos que no quedaron tan cobijadas por nuestra normatividad. Gracias, profe. Bueno, entonces estos son como los sujetos obligados que establece la ley de Colombia. Hacemos claridad, pues, que es la ley de transparencia y acceso a la información pública de Colombia, y que ya cada uno de ustedes, pues, dependiendo de la entidad para la que laboran o para la que presten algún servicio, pues podrán hacer el análisis si realmente están obligados, que lo más seguro, pues, que a estas alturas, después de haberse expedido la ley de transparencia en 2014, yo creo que eso ya lo tienen súper claro, pero de todos modos, pues, como para que no solamente lo veamos como del lado que nosotros estamos trabajando, pues laborando, prestando algún servicio en una entidad como sujeto obligado, sino que también como ciudadanos y usuarios de la información, pues sepamos quiénes son los sujetos obligados en caso que requiramos hacer uso, pues, de ese derecho de acceso a la información. Entonces, la Ley de Transparencia de Colombia, en su artículo cuarto, define el derecho de acceso a la información como un derecho fundamental, ¿cierto? Es el derecho fundamental de acceso a la información que toda persona puede conocer sobre la existencia y acceder a la información pública en posesión o bajo el control de esos sujetos obligados que acabamos de ver. El acceso a la información solamente podrá ser restringido excepcionalmente, y esas excepciones son las que acabamos de mencionar, cuando la información pública es clasificada o es reservada de acuerdo como con las características que les mencionamos hace un rato. Entonces, solamente en esos casos y son proporcionales, deben estar contempladas en la ley, no es simplemente porque yo como funcionario considero que, o sea, de forma subjetiva, que esta información no debiera estar disponible al público porque afecta a mis funciones sin tener ningún fundamento legal, sino que realmente debe estar respaldado en la ley y cumplir con todas esas características que la clasifican como reservada o como clasificada. El derecho de acceso a la información pública genera una obligación correlativa de divulgar proactivamente información. O sea, no es solamente a solicitud del ciudadano, sino que yo, como sujeto obligado, tengo la obligación de mantener disponible de acceso a cualquier ciudadano las 24/7 y en cualquier lugar del país. En este caso, por ejemplo, a través de las páginas web, entonces con que el usuario tenga acceso a Internet, un dispositivo y el conocimiento también para poder acceder a una página web, pueda ver la información actualizada y completa, y pues de acuerdo también con lo que establece la misma ley de transparencia y sus decretos reglamentarios, que hay pues como un mínimo de requisitos a cumplir. Entonces, divulgar proactivamente es no esperar que el usuario solicite la información, sino que por el contrario, esa información esté disponible para cuando cualquier ciudadano quiera hacer uso de ella. Y no es solamente, pues yo acabo de poner un ejemplo como en las páginas web, que uno asocia más como la publicidad y el acceso oportuno en la web, porque hoy en día pues el Internet yo creo que ha traspasado muchas fronteras, sino también en carteleras, por ejemplo, en carteleras físicas, porque no todos los usuarios tienen los dispositivos, el conocimiento o el Internet para poder acceder de otra manera. Entonces también es tenerla disponible en muchos otros lugares, en muchos formatos, soportes, de tal manera que se llegue a la mayoría de usuarios posibles, porque los ciudadanos pues somos muy diversos y sobre todo en un país como Colombia aún más. Y esto, pues para poder cumplir con todo esto, se requiere que se implementen unos procedimientos archivísticos, porque la información tiene que estar organizada, conservada adecuadamente y disponible de forma oportuna, como lo mencionamos al inicio, que sea de acceso oportuno, precisamente como para cumplir para garantizar el derecho de acceso a la información a cualquier usuario. En este aspecto hay algo también muy importante que vale la pena insistir en él,
sobre todo a quienes nos están escuchando en este momento, y es la interpretación de ese concepto de los procedimientos archivísticos, porque la mayoría de quienes estamos involucrados con el mundo de la gestión documental tenemos perfectamente claro que el acceso a la información se hace más fácil cuando yo tengo debidamente organizados mis archivos. Pero desde el ámbito de la función archivística se nos ha olvidado que el concepto de organización de archivos tiene implícitos tres procesos muy importantes, que son el proceso de la clasificación de la información, y más adelante tú te vas a referir, por ejemplo, a uno de los instrumentos que están mencionados en la ley como el cuadro de clasificación documental. Entonces necesitamos clasificar la información para poder ordenarla, que es el otro proceso, el de ordenación. Entonces son dos procesos que van de la mano. Y hay un tercer proceso que generalmente nosotros no lo hemos tenido en cuenta, que es el proceso de descripción archivística. Los tres procesos son la tríada de la organización archivística. Y a los responsables de gestión documental de las entidades del Estado y a los archivistas se nos ha olvidado ese tercer proceso. Proceso que no estamos cumpliendo, que vale la pena señalarlo, no lo estamos haciendo. O sea, si uno hiciera hoy un inventario de cuántos archivos, un estudio de cuántos archivos del Estado, de los más de 20.000 archivos públicos que hay de tamaño mediano y grande, nos vamos a encontrar con que yo no creo que ni siquiera el 0,5% de los archivos tengan procesos descriptivos técnicamente implementados. ¿Y por qué hago relación a esto, Nelly? Porque cuando hablamos de disponibilidad en el tiempo de los documentos, nos estamos refiriendo a la posibilidad de que cualquier ciudadano que quiera buscar información, independientemente de cuánto tiempo ha pasado, pueden haber pasado 50 años, 60, 70, 80 años o más, pueda encontrar la información y que no tiene que haber ningún tipo de obstáculo para que pueda acceder a esa información. Y cuando el ciudadano no encuentra una herramienta, que en este caso sería, por ejemplo, un catálogo descriptivo en Internet, o sea, en la página web de la entidad. Yo mencionaba hace un momento este concepto tan importante de cómo desde la página web tenemos que acercar al ciudadano a la información pública, pues el ciudadano pierde ahí una oportunidad de acceso a la información. Y ahí quienes estamos fallando somos nosotros, los archivistas. Ahí la ley no se refiere de manera explícita al concepto de descripción, se refiere a otros conceptos conexos. Pero a nosotros se nos está olvidando que la descripción archivística no solamente es un proceso técnico obligatorio por función misma de un archivo, sino obligatorio por norma colombiana. En el Archivo General de la Nación lo estableció así en uno de los acuerdos expedidos hace ya algunos años. Incluso el acuerdo que establecía como obligatoria la descripción fue expedido un año antes de que se expidiera la Ley de Transparencia de Acceso a la Información Pública. Cierro con esto porque sé que es un tema a debatir que probablemente no alcancemos a seguirlo discutiendo hoy, pero es importante que como profesionales de información nosotros tengamos en cuenta estas precisiones. Claro, profe, y precisamente pues este curso en la maestría que sí se ve ya con más detenimiento, lo que busca es dejar una reflexión entre los maestrantes, porque hay una responsabilidad directa sobre nosotros como responsables, como profesionales responsables de administrar esas unidades de información, y lo que acaba de mencionar es muy importante, o sea, hasta desde cómo se nombra el archivo en PDF que se publica en la página web para que esté disponible, o cómo se realizan unos procesos de descripción para que el ciudadano pueda saber, bueno, yo necesito consultar, voy a suponer en un consejo municipal, necesito consultar los acuerdos municipales de tal año y que yo pueda navegar tranquilamente por años, por consecutivos de acuerdo, por la fecha de expedición, por medio del cual, o sea, por cualquiera de todos esos metadatos, pues hablando en términos de documentos electrónicos, que me permitan a mí recuperar la información, porque recuerden que los usuarios no siempre saben qué están buscando. Entonces es muy importante que nosotros esos procesos descriptivos, desde la responsabilidad que tenemos, pues garanticemos que sea efectivo y que no se convierta simplemente en publicar información en unos sitios web o incluso, peor aún, que me he encontrado, que aparece como si estuviera la estructura mínima de la información que debe estar publicada, que es lo que llamamos transparencia activa, que ya lo vamos a ver, y que cuando uno le va a dar clic no lo lleva a ningún lado, el enlace está roto, la información que está publicada no es la que corresponde, y ahí es donde nosotros entramos a participar activamente al interior de las organizaciones, y eso tiene mucho que ver con la interdisciplinariedad, con el trabajo en equipo, con una cantidad de conceptos, pues que acá no los vamos a profundizar porque el tiempo no nos da,
pero que en una clase pues, de la maestría sí se ven como con mayor detalle. Con este enunciado de Jeremy Rifkin, un Estado democrático es aquel que provee de información cierta y sistemática a su sociedad. Y recordemos que Colombia es un Estado social de derecho y es un Estado democrático. Entonces, precisamente cumplir con esta afirmación se puede hacer a través del cumplimiento tanto de la Ley General de Archivos con todos sus decretos, acuerdos, circulares y todo lo que la reglamente, además pues de la aplicación de la teoría archivística, porque no todo es normatividad, también pues la aplicación de teoría archivística y de la misma, de los mismos enunciados de la Ley de Transparencia y también todos los decretos y toda la demás normatividad que la reglamente o que la acompañe y que la complemente. Y esto podría garantizar que efectivamente Colombia sea un Estado social de derecho, ¿cierto? No solamente pues con todos los derechos fundamentales, obviamente, que están allí, que bien ahorita el profesor Carlos mencionaba que el hecho de tener acceso a la información también garantiza que nosotros podamos pedir, solicitar o hacer valer, por decirlo de alguna manera, ahorita se me olvidó el término, otro derecho, el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a una vida digna a través del acceso a la información. Entonces, el hecho que a mí me nieguen o que no me den la información oportunamente para yo poder reclamar un derecho a la salud, por ejemplo, pues ya es casi que doble violación de derechos, ¿cierto? No sé, profe, ¿quiere hacer alguna precisión acá? No, digamos que en relación con lo que estás mencionando hay múltiples ejemplos que pueden dar cuenta de la conexión que hay entre los documentos que conserva un archivo y la garantía de derechos de los ciudadanos. En este momento en Colombia estamos en un proceso de conflicto en el que, por ejemplo, muchos ciudadanos están hoy reclamando la restitución de sus tierras que les fueron arrebatadas de manera violenta mediante amenazas, mediante desplazamiento y mediante otro tipo de formas coercitivas entregadas a actores violentos, y hoy están ellos en un proceso de restitución de esas tierras que les quitaron. ¿Y a dónde hay que acudir? A los archivos notariales, a los archivos registrales, a los archivos de otras entidades del Estado para poder comprobar y conectar los tiempos en los que se dieron esos procesos de vulneración de derechos de un ciudadano colombiano y que hoy en día, pues digamos, están permitiendo restablecerlos. Por eso es tan delicado que pasen situaciones como las que pasaron hace unas semanas en relación con la alteración del orden público en Colombia, que en algunas de nuestras ciudades se hayan destruido archivos de registro, se hayan destruido archivos judiciales, por ejemplo, que contenían información relacionada con informes de medicina forense que podrían tener que ver con un asesinato de una persona, con una violación de una mujer o de un niño, y esos expedientes se perdieron en esos procesos de alteración del orden público. Entonces, digamos que aquí tenemos que ser muy cuidadosos como archivistas y siempre nosotros debemos ser quienes exijamos en primera línea, ahora que está tan de moda esa palabra, que se respeten los archivos para que los archivos puedan garantizar los derechos de la ciudadanía en la medida en que se puede acceder a la información, porque si no se puede acceder a la información, pues obviamente ese enclave entre transparencia y gestión documental nunca se va a dar. Exactamente, gracias, profe. Entonces, conectemos con qué es transparencia, ¿cierto? Que son como muchos términos que hemos venido mencionando: acceso a la información, gestión documental, transparencia. La transparencia es un principio inherente al régimen político de la democracia y está directamente relacionado con el concepto de ciudadanía. Por eso hemos mencionado tanto los ciudadanos como usuarios de la información, definido como una calidad jurídico-político especial que acredita a la persona como miembro activo del Estado y que la habilita para ejercer los derechos políticos, es decir, para participar en la vida pública estatal. Esta es la definición pues de lo que es un ciudadano, el concepto de ciudadanía, y que obviamente pues está ligada a lo que es el concepto de un Estado democrático. La transparencia entonces significa que las razones de toda decisión gubernamental, así como los costos y recursos comprometidos, sean accesibles, claros y se comuniquen al público. Entonces sabemos pues que el Estado, el gobierno, se encarga de administrar unos recursos que son públicos y por lo tanto nosotros como ciudadanos, como socios
de esos recursos públicos, pues tenemos todo el derecho a estar enterados de lo que está ocurriendo con esos recursos, en qué se están invirtiendo, cómo se están administrando, y todo lo concerniente pues a esto. Entonces la transparencia es que las instituciones de cara a los ciudadanos pues tengan disponible a todos los usuarios interesados todas las actuaciones, que sus actuaciones sean, mejor dicho, transparentes. Y por eso se habla de transparencia activa y de transparencia pasiva. Hace un momento les acabamos de mencionar pues lo de la publicación proactiva, y la transparencia activa es eso, o sea, que el ciudadano no tenga que pedir información a las instituciones, sino que hay una información mínima que debe estar pública, disponible en todas las plataformas o los mecanismos que pueda tener una institución para que un ciudadano acceda. Por eso yo también hacía mención que no solamente pues a las páginas web, sino también a las carteleras, en los mismos periódicos, en revistas, pues como en todos los medios de publicación que puedan tener las instituciones, las entidades públicas, para garantizar que los ciudadanos de todas las características habidas y por haber puedan acceder a la información. Y la transparencia pasiva es, y aquí pusimos pues como una imagen de un derecho de petición, porque es esa información que no está pública, porque no hace parte, por ejemplo, de la información mínima que debe estar publicada, o porque ya por vigencia de pronto son documentos que ya no están públicos en la página web, por ejemplo, de una entidad, que no significa, perdón, que no significa que no tengan que estar disponibles para la ciudadanía. Entonces a esto nos referimos cuando un usuario tiene que hacer una solicitud. Permítanme un segundito, por favor. Cuando un usuario tiene que hacer una solicitud, qué pena, se me fue la voz. Cuando un usuario tiene que hacer una solicitud porque la información no está disponible o no sabe acceder a ella en los medios que está o no tiene los recursos, y la puede hacer de cualquier manera, verbal, escrita, presencial, telefónica, pues hay muchos mecanismos y todos los tiene que garantizar la entidad, y la hace, y la entidad tiene que responderle. Entonces, esa es la diferencia entre transparencia activa y pasiva. No sé, profe, si quiere hacer alguna claridad Sí, allí. en estos dos conceptos de transparencia activa y transparencia pasiva, evidentemente los archivos son el factor clave, podemos decirlo de esa manera. Y hay que saber también interpretarlos, porque en alguna ocasión, en un evento similar a este, una persona mencionaba que para una entidad es muy difícil, por ejemplo, utilizando la aplicación al principio de transparencia activa, poner todos los millones de documentos que tiene el archivo en la página web. Y yo estoy de acuerdo con eso, es decir, es imposible hacerlo, por razones prácticas. No tiene ningún sentido que yo coloque acceso a los 20, 10, 15, 5 millones de documentos que puedo tener en un archivo o más directamente desde la página web. Puede resultar difícil de mantener ese tipo de procesos. Sin embargo, sí puedo tener el acceso al catálogo descriptivo de los 20.000 expedientes o 30.000 expedientes que hay en el archivo, que son públicos, o sea, que pueden ser consultados por un ciudadano. Ahí ya estoy haciendo una aplicación de un principio de transparencia activa. No está accediendo directamente a la imagen del documento, porque no necesariamente eso sea una posibilidad o es una posibilidad, pero sí está accediendo a la información, y el ciudadano entonces es consciente y ya sabe que el documento existe y puede acudir entonces, teniendo la información específica de ese documento, a través de un proceso de transparencia pasiva, que es un derecho de petición, una solicitud de información con los datos del documento, a solicitar los documentos que él necesita. Y ahí se conectan ambos. Y en ambos, ¿quién está detrás? El responsable de gestión documental o el archivista de la organización. E incluso pues en otros procesos asociados a la transparencia pasiva, por ejemplo, el diseño del formulario electrónico para hacer la solicitud de información. Ahí también trabaja y participa el archivista. O, por ejemplo, la determinación del formato que se va a utilizar para publicar un documento en la página web, de manera que sea un formato abierto, con un estándar de preservación digital y de disponibilidad digital. Aspectos en los que a veces también nos equivocamos, y cuando tú mencionabas al principio de esta masterclass que hace uno clic en un hipervínculo y el hipervínculo está roto,
pues ya estamos rompiendo ambos principios de una u otra manera. Gracias, profe. Y eso tiene mucho que ver también con un proceso de planeación documental, precisamente poder definir esos formatos, soportes, en que se tenga que publicar la información y todo pensando en esto. Recuerden que iniciamos la presentación haciendo énfasis sobre la finalidad de la archivística, que es garantizar el acceso oportuno a la información. Entonces, que todo esto que estemos haciendo conlleve a ese fin último, que sea garantizar ese acceso oportuno a la información. Les voy a pedir excusas que algo pasó con mi garganta y me estoy quedando como sin voz. Entonces, con relación a todo esto que estábamos hablando, ¿qué relación tiene la gestión documental con la transparencia del acceso a la información? Que yo creo que también hemos sido muy evidentes con la forma como le hemos presentado la información y queremos dejar esa reflexión sobre la responsabilidad que tenemos como profesionales. Entonces, hablamos de transparencia activa, que es toda la divulgación proactiva de información en los diferentes canales disponibles, la transparencia pasiva, que es responder oportunamente a las solicitudes de información, y recuerden la palabra oportuno, que eso es, yo creo que una de las cosas más importantes, porque no solamente responder, sino que sea oportuno y que obviamente pues sea una respuesta a lo que se esté solicitando. Y la implementación de procesos de gestión documental con todo lo que esto conlleva, pues en cada país habrá una normatividad que lo regule, pero lo más seguro es que hayan instrumentos archivísticos, que hayan procesos técnicos para implementar y que haya una serie pues de reglamentos para poder garantizar que esa gestión documental se realice, se implemente, se diseñe y sea pues que impacte positivamente a la institución. La gestión documental está enfocada a la organización y la conservación, pero para cumplir con esa finalidad que les acabo de mencionar. No sé, profe, si quiere hacer alguna claridad allí. Estaba mirando algunas de las preguntas que nos hacen que yo creo que tienen que ver con lo que estás explicando. Aquí Maritza Balboa nos preguntaba que si podíamos explicar cuál es la relación que existe entre la gestión documental y la transparencia. Maritza, básicamente está en términos de que la llave maestra para la transparencia es la gestión documental. Es decir, si no hacemos una adecuada gestión documental, no vamos a poder aproximar al ciudadano a esa información pública. Una de las ventajas, ahora más adelante me voy a referir en unos minutos a esta anécdota, tiene que ver con el diseño de nuestra ley de transparencia. La ley de transparencia, muchos otros países de la región expidieron primero leyes de transparencia que nosotros. Pero en donde, digamos, hubo un fracaso, aunque transitorio y temporal, pero finalmente un fracaso, para la implementación de esas leyes de transparencia, que no tenían ley de archivos. Y como no tenían ley de archivos, es como tener una casa muy bonita con una puerta y yo no tengo la llave para abrir esa puerta. Entonces, los archivos y la gestión documental son la llave para esa transparencia. Esa es la conexión que tendríamos que hacer aquí para completar lo que nos acaba de mencionar Nelly, y con eso también respondo la pregunta de Maritza. Gracias, profe. Ay, esto me va a quedar listo. Bueno, entonces, como una especie de línea de tiempo hemos construido para ustedes, para que también como que tengamos claro, solamente en Colombia desde el año 2014, con la expedición de la ley de transparencia, se está hablando de transparencia o de acceso a la información. Pues desde mucho antes, en normatividad de todos los niveles jerárquicos de la norma, se ha venido mencionando estos conceptos que normalmente están ligados pues a otros objetivos que tiene la normatividad que se expidió, pero que ha sido algo ligado precisamente como al ejercicio de los derechos que tienen los ciudadanos colombianos en este caso. No vamos a entrar en detalles, aquí entonces les voy a mencionar algunos desde el 86 con la constitución pues del 86 que no eran públicas pero se realizaban rendiciones de cuentas, entonces de alguna manera esa también era la forma de poder contarle a la ciudadanía qué se estaba haciendo con los recursos públicos, la publicación de actos gubernamentales, con la Constitución del 91 que convierte pues a Colombia en un Estado social de derecho y la participación democrática, que ya lo vimos anteriormente, con la Ley 80 del 93 con la contratación estatal, con el decreto 2405 del 98 que se crea el programa presidencial de lucha contra la corrupción. Recuerden que también el tema de transparencia y acceso a la información, como es poner transparente todas las actuaciones administrativas de los gobiernos, eso va muy ligado a la lucha contra la corrupción. El programa presidencial de modernización, eficiencia y transparencia,
la ley 1474 del 2011, que también habla pues de un tema anticorrupción y la efectividad pues del control de la gestión pública. Se crea la Secretaría de Transparencia, y en el decreto 1081 del 2015 el plan anticorrupción. Entonces, como podemos ver, hay mucha normatividad relacionada con el tema, no específicamente la ley. En cuanto al acceso a la información, también la misma Constitución del 86, la reforma del Código Contencioso Administrativo, también la ley que obliga a la publicación de los actos gubernamentales, la Constitución del 91 específicamente en los artículos 15, 20, 23, 24, 126, 209, que ya sabemos que en ellos también pues muchos se mencionan cuando se hacen solicitudes, derechos de petición a las instituciones, ya sea de información o de cualquier otro tipo. Entonces también se mencionan y estaban ya en la Constitución del 91. La misma ley 594 del 2000 en el artículo 4, literal F, artículo 27, también menciona el acceso a la información. El decreto 19 del 2012, la ley 581 del 2012, que es todo el tema de habeas data y de protección de datos personales, la sentencia que le da fuerza a ese artículo 74 de la Constitución Política, y finalmente, pues en 2014 se sanciona ya la ley 1712 del 2014, que es la ley de transparencia y acceso a la información pública en Colombia. Y para lo que queremos hacer con esto es como mostrarles que desde hacía mucho tiempo atrás, pues se venían gestionando desde diferentes reglamentos, desde diferente normatividad, se estaba hablando ya del tema de transparencia y acceso a la información pública, y pues finalmente en 2014 ya se expide una norma exclusivamente como con todos estos conceptos, y ahí sí le voy a dejar la palabra al profesor Carlos Alberto Zapata, que como muchos de ustedes saben, él fue el director del Archivo General de la Nación y precisamente estuvo en la dirección del archivo cuando la ley de transparencia era un proyecto de ley que se estaba solamente gestando, y por eso es que hoy podemos encontrar que la ley de transparencia de Colombia ahí está tan articulada con la gestión documental. Incluso uno de los instrumentos de gestión pública es un instrumento archivístico también, como es el programa de gestión documental, y hay una clara y evidente articulación entre las dos normas, y esto no se dio de la nada, porque como sabemos, esto que se ve en una esfera mucho más grande, como pues promulgar y expedir una ley, pues también nos pasa a nosotros en las instituciones, pues a nivel micro, que la participación del archivista o del responsable pues de la unidad de información no siempre es tan evidente, y somos nosotros los que comenzamos a abrir la puerta, a entrarnos a esas mesas de trabajo, a levantar la mano, a decir que hay que incluir todos los temas que tengan que ver con gestión documental. Entonces, esta tarea obviamente en un escenario mucho más grande y que yo creo que a muchos de nosotros nos benefició, y estoy hablándolo desde el tema del ejercicio profesional y también pues de cara a las instituciones, el hecho que el director de la AGN fuera el doctor Carlos Alberto Zapata como archivista, con su formación pues como archivista, con los posgrados que tiene, y que insistiera en que precisamente se incluyeran como estos términos allí. Yo creo que eso fue una herramienta, o sea, nos dio una herramienta fundamental a todos nosotros para poder hacer cumplir la ley general de archivos, que es desde el 2014 años después. O sea, tenemos una herramienta adicional para ello. Entonces, profe, todo suyo los micrófonos, para que nos cuente esta Muchas gracias. experiencia. Mientras yo voy contándoles un poco de esta historia, Nelly, para que tú revises las preguntas que nos han hecho algunos de los asistentes a esta masterclass y que podamos responderlas cuando yo termine mi intervención. Bien, pues digamos que podríamos decir que fue una circunstancia más bien afortunada que hubiera llegado un archivista, no necesariamente quien les habla, sino un archivista a la dirección del Archivo General de la Nación, justo cuando se estaba dando, digamos, se estaban dando los debates para la aprobación de esta ley de transparencia de acceso a la información pública que ya conocemos hoy en día como la ley 1712 del 2014, que venía desde un tiempo atrás, desde el año 2010, se venía trabajando como iniciativa de la sociedad civil, porque también esto es un aspecto bien importante para destacar. O sea, esta no fue una ley de iniciativa parlamentaria y tampoco fue una ley de iniciativa gubernamental. O sea, no fue el gobierno que la presentó, pero tampoco fue el Congreso el que la presentó. Esta ley surge porque organismos o organizaciones de la sociedad civil, principalmente organizaciones que habían advertido sobre los problemas de no
asegurar el acceso a la información como una medida de transparencia, como por ejemplo más información, más derechos, como por ejemplo Transparencia por Colombia, instituciones y universidades que eran conscientes de que un Estado social de derecho como el nuestro, en donde nos preciamos de tener una de las democracias más estables, pues le pusiera muchos obstáculos al acceso a la información pública, obstáculos que eran evidentes para ese momento, a pesar de que el ordenamiento jurídico nuestro desde la Constitución Política del 91 ya establecía como un derecho el acceso a la información. Entonces, cuando llegamos, había un proyecto de ley que se venía trabajando, había unas mesas de trabajo en las que, curiosamente, pues digamos, el Archivo General no era un protagonista, no era un invitado especial en esas sesiones. Entonces, lo primero que hicimos fue, advertido que existía este proyecto de ley que se estaba presentando y que había unas reuniones en la Presidencia de la República, lideradas en ese momento por el Ministerio de Tecnologías de la Información, nos hicimos invitar con un grupo de archivistas que llegaron a colaborar conmigo en el Archivo General de la Nación, y empezamos a mirar el articulado y empezamos a insistir en la necesidad de que la ley tenía que contener aspectos propios del marco archivístico colombiano. ¿Por qué? Porque sin archivos no hay transparencia, eso fue lo primero que dijimos. ¿Y a qué va a acceder al ciudadano? A información pública. ¿Dónde se registra la información pública? Como lo mencionó Nelly al principio de esta masterclass, en los documentos de archivo. Documentos de archivo que además su concepto ha venido evolucionando, y hablaba muy bien Nelly al principio cuando se refería a información pública, también incluía los datos. Y los datos hoy en día incluso se pueden tratar como documentos de archivo y pueden recibir la categoría de tales. Entonces empezamos a mirar cómo lográbamos convencer a quienes estaban en estas mesas de ir incluyendo aspectos propios de la Ley General de Archivos, porque la ley nuestra tenía una deficiencia. ¿Y cuál era la deficiencia? Que era una ley general que le aplicaba, si bien a todas las entidades del Estado, principalmente a las de la rama ejecutiva, mientras que la ley de transparencia era una ley estatutaria que le aplicaba a todas las entidades del Estado, incluyendo a los sujetos autónomos constitucionales de diferente tipo. Y comenzamos a trabajar en este proceso. Yo cuento esto porque, pues, digamos, lo que quiero decirles es que no fue fácil tratar de convencer a otras directivas de entidades del Estado de que incluyéramos aspectos de la ley de archivos acá, pues parecía un poco extraño. No siempre fue fácil, y algunas cosas que hubiéramos querido que quedaran en esta ley no quedaron. Sin embargo, en los procesos de debate y de discusión con la sociedad civil, que fue la que más nos ayudó, porque hay que decirlo, las entidades de la sociedad civil fueron las que más apoyaron las propuestas del Archivo General de la Nación de incluir aquí artículos particulares y conceptos y términos específicos de gestión documental y de archivos, que no estaban hasta ese momento en ninguna otra ley de transparencia que se hubiera aplicado o se hubiera aprobado en otro país. La ley de México, por ejemplo, que es una de las que fue tomada como referente en otros países, o la ley chilena, no tenía sino por allá unas menciones bastante lejanas de lo que era un documento de archivo o de la importancia de los archivos. Y nosotros logramos acá, desde la archivística, lograr que se metiera, primero, se mencionara la ley de archivos dentro de la ley de transparencia, que se mencionara dentro de las definiciones el concepto de archivo, que se mencionara dentro de las definiciones el concepto de gestión documental y de documento de archivo, y a su vez que cuando se estaba discutiendo el artículo de los instrumentos de transparencia, se incorporaran instrumentos archivísticos como parte de los instrumentos de transparencia. Por supuesto, esto ustedes imaginarán, fue una labor pedagógica, porque era tratar de hacerle entender a personas que no son de nuestra profesión qué era una tabla de retención documental y por qué el cuadro de clasificación era importante y por qué un programa de gestión documental era importante. Eso, digamos, un poco para hacer breve la situación, y de ahí, hoy en día incluso, la ley colombiana sigue siendo la ley con mayores enunciados referentes a la función archivística de cualquier ley a nivel internacional. Si ustedes se van a revisar la ley modelo de la OEA, la ley versión 2.0 de la OEA, de transparencia y acceso a la información pública, recientemente publicada por la OEA en su página web, los invito a que la lean, esa ley modelo
no tiene unos enunciados y unos capítulos tan ricos y tan contundentes en materia de función archivística y de gestión documental como la ley colombiana. A pesar de que también tengo que decirlo, yo tuve la oportunidad de trabajar en algún momento en Chile, en una de las mesas de trabajo. Fui invitado particularmente por los organizadores de la OEA que estaban trabajando en la revisión de este proyecto de ley modelo, a esa reunión en Santiago de Chile, y les insistimos mucho en fortalecer la ley de transparencia, la ley modelo con componentes de gestión documental. Quedaron algunos, pero comparen la ley modelo de la OEA, que es del 2021, de este año, con la ley 1712 del 2014, de hace 7 años. En los aspectos de gestión documental, en esos particularmente, la ley colombiana sigue siendo mucho mejor que la ley modelo de la OEA. No obstante, la ley modelo de la OEA sí incorporó un anexo para que aquellos países que no tienen ley de archivos o de gestión documental tuvieran una ley de archivos o gestión documental, en el entendido de que sin gestión documental no hay transparencia, de que sin archivos no hay transparencia. Es un poco para hacerlos breves y por qué la razón de que haya tantos términos tan comunes en nuestro argot y nuestra terminología profesional en materia de archivos en la ley colombiana. Listo, profe. Muchas gracias por su intervención y yo creo que quienes han tenido la oportunidad de leer la ley de transparencia en Colombia han notado que es muy técnica con relación pues a la gestión documental, entonces es esa oportunidad que también tenemos nosotros para acceder a ella. Acá estaba contestando una de las preguntas que estaba allí, pues lo estaba haciendo como por escrito. Hay preguntas muy interesantes, por ejemplo, Oscar David pregunta que con relación pues al acceso a la información, cómo hacer para acabar con la burocracia o con las trabas pues en palabras de él que ponen a veces para poder acceder a la información. Eso es lo que busca precisamente la ley de transparencia, obligar a los sujetos obligados, valga la redundancia, a que tengan información disponible. Obviamente pues la información disponible no podrá ser aquella clasificada o reservada, y responder oportunamente a las solicitudes de información que realicen los diferentes usuarios de la misma, y cuando no lo hagan, pues deberán justificar con un fundamento legal por qué no lo hacen y por qué se denomina clasificada y reservada. De hecho, el índice de información clasificada y reservada, que es el instrumento que materializa esto, debe estar público, disponible para que un usuario, por ejemplo, antes de hacer una solicitud, pueda revisar si la información que va a solicitar hace parte de esa información clasificada o reservada, y pues de entrada ya sabrá que no podrá tener acceso a ella inmediatamente. En cuanto a los canales, yo creo que, y me parece muy importante, lo voy a mencionar aquí solamente como para dejar la reflexión, los canales antes de la pandemia eran muy presenciales, las instituciones pues sabían que tenían que tratar de automatizar muchas de sus actividades, garantizar lo que yo les decía ahorita, que es el acceso a todo tipo de usuarios, a los usuarios que desde su casa quieren acceder a la información a través de una página web, o los usuarios que quieren que le respondan a un correo electrónico, o el usuario que no sabe escribir ni leer y quiere que a través de teléfono hacer la solicitud y que se la respondan de la misma manera. O sea, por todos los canales y los mecanismos disponibles, las instituciones saben que deben disponer la información, pero yo creo que la pandemia fue un impacto positivo para la gestión documental en las diferentes instituciones, porque aceleró esos procesos que probablemente ya estaban planeados para ejecutarse de pronto a un largo plazo o a un mediano plazo, y que con la pandemia se disparó todo y muchos de los recursos se invirtieron para garantizar que la información estuviera disponible en medios electrónicos, pues por el tema del contacto entre personas y muchas otras cosas. Entonces, ahora se habilitaron, hay muchas instituciones, y yo lo he podido pues evidenciar precisamente con este curso en las investigaciones que he hecho, instituciones que ya tienen las ventanillas de erradicación electrónicas, y uno como ciudadano, como usuario, sentado desde la comodidad de su casa cualquier día 24/7, pues a cualquier hora del día, un domingo, puede sentarse a hacer una solicitud y automáticamente pues le llega el radicado al correo. Cuando antes era ir físicamente hasta la ventanilla, pues todavía sigue siendo así, yo sé que para muchas entidades, pero era ir a la ventanilla física, llevar una copia, póngame el sello de radicado. Incluso hay instituciones que hoy en día
no le ponen un sello con un consecutivo radicado todavía al remitente de la comunicación. Pero lo que voy es que yo creo que la pandemia nos benefició mucho para solicitar información a las instituciones públicas, porque incluso también el hecho de ellos ser proactivos con la publicación de información, que ya sabemos que hay unos mínimos, pero no significa que no puedan publicar más, pueden poner público pues todo lo que no sea clasificado y reservado, pues el hecho que yo tenga la información pública, voy a ahorrarme como entidad solicitudes de información, que se convierten finalmente en un trabajo adicional y obviamente pues de una aplicación de recursos, tanto de tiempo y de otro tipo de recursos que me voy a ahorrar porque ya los ciudadanos, ellos mismos hacen sus solicitudes o ellos mismos ingresan a las páginas y consultan información. Voy a continuar aquí. Aquí hay unas preguntas, profe. Usted me ayuda mirando por aquí las preguntas. Estaba viendo Nelly, mientras continuamos con la presentación, Sí. ya estoy viendo el siguiente slide. Dos preguntas muy interesantes. Una que nos la hacía Oscar David, que es un comentario sobre una información que pidió la Fiscalía, y Luis Alfonso Beltrán en relación con quién es el responsable de sancionar. En relación a la pregunta o comentario de Oscar, es muy frecuente, Oscar, que pase eso que tú estás diciendo. Y en buena medida, eso sucede porque el ciudadano es inexperto en en ejercer el derecho de acceso a la información pública. Y es inexperto en dos sentidos. Primero, desconoce la ley en su articulado, pero por el otro lado, desconoce cómo usar los instrumentos de transparencia de acceso a la información pública. Cuando a uno le deniegan, por ejemplo, el acceso a una determinada información, ya hoy no debería pasar que lo hagan ir a uno presencialmente, entre otras cosas porque el Ministerio de Tecnologías de la Información cada vez está insistiendo más en los famosos canales virtuales. Pero supongamos que le toque ir, pues no le pueden denegar el acceso a una determinada información si no pueden demostrar que esa información está incluida como exceptuada. Entonces uno lo puede ver muy fácilmente. Uno puede coger el índice de información clasificada y reservada, de lo cual vamos a hablar ahora en los minutos que nos quedan de la masterclass, y puede coger después, por ejemplo, el registro de activos de información y los cruza. Y puede coger la tabla de retención documental y cruza los tres instrumentos y puede darse cuenta fácilmente que la entidad le está denegando información sin un fundamento legal. Es un poco para la pregunta que hacía Oscar. Y en cuanto a la de Luis Alfonso, la ley colombiana adolece de algo que tiene, por ejemplo, Chile, que tiene Uruguay, que tiene México, que es un órgano garante establecido con funciones específicas, que es además última instancia jurisdiccional cuando se trata de dirimir si se puede tener acceso o no a una información pública. En Colombia no lo tenemos. Pero la ley estableció que es la Procuraduría General de la Nación la que coordine y vigile el cumplimiento de la ley, junto con otras entidades que son los formuladores de política, entre los cuales está el Archivo General de la Nación. Pero quien en realidad puede sancionar es la Procuraduría General de la Nación. Y la Procuraduría, por eso, creó algo que se llama el Índice de Transparencia a la Información Pública. El ITA, que el Índice de Transparencia es un cuestionario de autoevaluación que todos los años deben diligenciar las entidades del Estado y que la Procuraduría de oficio puede hacer visitas de verificación sin avisar a las entidades para que demuestren que están cumpliendo la ley de transparencia. Si encuentran que no están dándole cumplimiento, pueden ser sancionados disciplinariamente los funcionarios renuentes. Pero también, si uno como ciudadano encuentra que una entidad está incumpliendo la ley de transparencia, puede denunciar ante la Procuraduría General de la Nación, la delegada de transparencia, hay una oficina delegada, sobre el incumplimiento de la ley para que esa entidad sea investigada. Y también a través de las defensorías del pueblo, a través de las personerías municipales, ¿cierto? También, exactamente. Exacto. Listo. Yo creo que hay mucho tema para hablar acá porque en la medida que van haciendo preguntas, pues surgen como muchas cosas, pero no nos alcanza el tiempo. Entonces ya como para ir terminando, que ya nos estamos pasando, después de la ley de transparencia en 2014, entonces han venido expidiéndose una serie de normas, entre esas pues obviamente unos decretos que reglamentan la misma ley como tal y otros que como les mencionaba anteriormente no necesariamente reglamentan la ley, pero sí complementan en gran parte lo que se establece allí en el cumplimiento de la ley, entonces simplificar, suprimir y reformar trámites, los lineamientos generales del uso de operación de servicios ciudadanos digitales. Esto lo conecto con otro tema que no vamos a profundizar, pero que sí es necesario que evaluemos,
y tiene que ver también con la pregunta y la respuesta que usted le da a Oscar David, y es, bueno, como ciudadanos, ¿qué tan preparados estamos también para hacer uso de la ley? O sea, no solamente como profesionales de información hacerla cumplir o como funcionario público cumplirla, sino también como ciudadano, yo qué tanto conocimiento tengo al respecto sobre ese derecho que tengo de acceso a la información y los mecanismos, las modalidades, los canales y los instrumentos que tengo para ello, ¿cierto? La racionalización de trámites, los estándares y directrices para publicar información y lo más reciente, pues, que son los lineamientos de las ventanillas únicas y portales. Entonces, todo esto ha venido surgiendo y tiene mucho que ver con el cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Aquí, entonces, los principios de la gestión documental, que no son los principios archivísticos, son los principios de la gestión documental establecidos en el decreto 2609 y compilados en el 1080 del 2015, que los pueden encontrar en este artículo que está acá, pues están relacionados con los principios de transparencia, que también pues nos menciona la misma ley de transparencia. Entonces, alguien preguntaba sobre la relación que hay entre gestión documental, transparencia y acceso a la información, toda por todo lo que acabamos de mencionar, de eso se trataba precisamente pues como esta presentación, y es que si no tenemos la información organizada y conservada adecuadamente, no podremos cumplir con todos los parámetros y las directrices que emana la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. La relación, aquí hacemos como una pequeña relación sobre los instrumentos archivísticos y los instrumentos de gestión pública, que como les mencionaba ahorita, por ejemplo, algo que sí está explícitamente expuesto en las dos normas, tanto en la Ley General de Archivos como en la Ley de Transparencia, es la obligatoriedad de los sujetos obligados o las instituciones públicas o privadas con funciones públicas de elaborar e implementar sus programas de gestión documental, con todo lo que ello implica, con los programas específicos, con la implementación de los procesos técnicos y todo lo que ello implica. Podemos mencionar que, por ejemplo, el registro de activos de información tiene mucha relación con lo que nosotros conocemos como los cuadros de clasificación documental, las tablas de retención documental, los inventarios documentales y los bancos terminológicos, que bien están relacionados también con todo el tema de descripción que mencionaba el profesor Zapata hace un momento, que es como lo que más nos falta desarrollar a nosotros al interior de las organizaciones, y es fundamental para garantizar ese acceso a la información. Y las tablas de control de acceso, que tienen cierta relación con los índices de información clasificada y reservada, porque están de cara a los usuarios y a las restricciones o permisos que puedan tener los usuarios de la información para poder precisamente acceder a ella. Esto es todo, profe. No sé si quiere hacer con estas dos, que las pasé muy rápido porque ya el tiempo se nos está agotando. Tiene el micrófono apagado. Con esta básicamente última diapositiva de nuestra masterclass, pues un poco es ver cómo cuando hablamos de transparencia, de acceso a la información pública en relación con sus instrumentos, en realidad lo que tenemos es una red de instrumentos, o sea, instrumentos que se complementan entre sí y que uno resulta siendo insumo del otro o que uno termina siendo balance del otro. El índice de información clasificada y reservada yo lo tengo que comparar con el registro de activos de información. El registro de activos de información lo tengo que comparar con las tablas de retención documental. La tabla de retención documental con el cuadro de clasificación documental. El programa de gestión de documentos, incluso hay un aspecto muy interesante en la ley colombiana que ya se mete con el tema de los datos y de los sistemas de información. Si mal no recuerdo, el artículo 17 habla de que la información que se conserva en los sistemas de información se debe gestionar conforme a los principios y las políticas del programa de gestión de documentos. Eso, pues digamos, para los archivistas es como un bocado di cardenale, como podríamos decir, porque significa que nosotros tenemos ahí un potencial enorme de trabajo profesional que no estamos desarrollando adecuadamente. Y además, hubo un comentario hace un momento en el chat que lo revisé mientras tú hablabas, que decía que los archivistas nos tenemos que involucrar más con la ley de transparencia. Yo estoy de acuerdo con ese comentario. Nos tenemos que acercar cada vez más. Los archivistas tenemos ese ADN de la transparencia que nos debe caracterizar. Entonces, cuando estén trabajando la implementación de las normas de transparencia, que además van a seguirse actualizando, los archivistas tenemos que estar ahí presentes. No podemos ser simplemente espectadores. Tenemos que hacer parte de las reuniones internas, de los comités de transparencia, de las decisiones que se están tomando en materia de transparencia. Nuestros instrumentos archivísticos son el insumo de los instrumentos de transparencia.
Y al ciudadano tenemos que hacerle pedagogía de cómo usar estos instrumentos, porque hoy en día, cierro con eso, el ciudadano no sabe cómo abordar estos instrumentos, y al no saber cómo abordar los instrumentos, tiene serias dificultades para hacer exigible este derecho fundamental de acceso a la información pública en poder de las entidades del Estado y de otros sujetos obligados. Muchas gracias, profe. Ya para terminar, muchas gracias a todos los asistentes, a la Universidad de La Salle por permitir este espacio. Esto es como un demo de lo que es una clase en la maestría en gestión de información documental en un curso real que hace parte del primer semestre. Entonces, pues vemos que no está para nada desligado de nuestro ejercicio profesional. Entonces, totalmente invitado. Ya le dejo la palabra al profesor Sierra. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Estimado profesor Carlos y estimada profesora Nelly, mil y mil gracias nuevamente por compartir con todos los asistentes a este primer masterclass relacionado al tema de la transparencia y acceso a la información. Pues como bien lo mencionaron, esta es una réplica o una posibilidad que tenemos dentro de los espacios académicos que tenemos en la maestría para que ustedes se acerquen y conozcan un poco más sobre la oferta formativa postgradual que nosotros tenemos en la Universidad de La Salle. Para finalizar, nuevamente pues les comentamos que la sesión fue grabada y que posteriormente pues la estaremos divulgando por redes sociales de la universidad para que la puedan conocer todos aquellos que no pudieron asistir el día de hoy y también algunos de los participantes que quieran nuevamente recrear la experiencia de lo que es un masterclass en la Universidad de La Salle y especialmente en la maestría en gestión de la información documental. Para todos pues una feliz noche. Y ya, entonces le damos paso a Susana para detener el proceso de la grabación.